días tengan todos ustedes. De nueva cuenta, gracias por recibirnos. Es un programa más de día a día en tu notaría. Ahora nos toca estar en esta bella entidad de Puebla con notarias del primer nivel, como lo van a ver. Nos van a platicar ellas acerca de las sucesiones en sede notarial, sucesión testamentaria o testamentaria ante notario. Y si se pueden presentar, mi querida Majo, por favor. Claro que sí, María José Flores, notaria titular de la Notaría Pública número 6 del Distrito Judicial de Huejotzingo, con sede en San Martín Texmelucan. María Eugenia García León, notaria titular de la Notaría Pública número 25 del Distrito Judicial de Puebla. Hola, yo soy Enoé Gómez González, soy notaria titular de la Notaría número 1 del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, con cabecera en Libres, Puebla. Y yo soy Wilma Julián Ruiz, notaria titular de la Notaría 57 del Distrito Judicial de Puebla. Pues si quieren, conocemos un poquito sus instalaciones para que vean la belleza antes de empezar el programa. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Nos encontramos en un lugar emblemático en la capital poblana, lleno de historia. En 2006, el licenciado Melquiades Morales nos da este inmueble en comodato y después de casi 2 años de restauración, es con el licenciado Mario Marín que se inaugura el inmueble. Posteriormente, el licenciado Rafael Moreno Valle nos hace la donación del mismo. Muchas gracias por elegir a este colegio para poder hacer una edición más del programa Día a Día en tu Notaría. Esta siempre será tu casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero agradecer primero que nada a nuestro colega Nicolás Maluf la invitación para participar en su programa, que como bien dice su nombre, trata temas cotidianos que suceden en nuestras oficinas. Will, Enoé, Maru, gracias por estar aquí. Elegimos tratar el tema de sucesiones ante notario porque es una rama muy importante, muy interesante, que regula una situación que todos los seres humanos vamos a transitar, que es la muerte. Es un tema bastante amplio, entonces vamos a tratar de abordar ciertos puntos que precisamente vivimos en nuestro día a día. En las notarías hay que recordar que para poder llevar a cabo las sucesiones tanto intestamentarias como testamentarias ante notario, no debe haber controversia entre las partes y estos deben ser mayores de edad o bien menores emancipados. En tratándose de las sucesiones testamentarias, somos nosotros los notarios los responsables de hacer cumplir la voluntad de la persona que realizó su testamento para que el patrimonio que fue formando a lo largo de su vida pueda transmitirse a los herederos. En este caso, Maru, además del testamento, ¿qué necesitamos para poder llevar a cabo ese trámite? Bueno, aparte del testamento, necesitamos que el cónyuge o los interesados que van a iniciar el trámite sucesorio nos presenten el último testamento, el acta de defunción. Hay ocasiones que llega la cónyuge o los interesados pensando que con la pura presentación del testamento ya pueden donarle a los hijos. Entonces hay que instruirlos para decirles que previo a eso hay que tramitar la sucesión testamentaria, llamar a los interesados, llámense herederos, legatarios, albacea, que a veces no lo nombra el testador, pero si es único heredero, el mismo heredero puede tomar el cargo de albacea. Entonces, ir reuniendo esos requisitos, pues ya le pedimos, llamamos a todos y les empezamos a pedir su documentación para hacer el trámite sucesorio testamentario. Desde hace algunos años, y dada la carga excesiva de trabajo que tienen los tribunales, esto hace que los procedimientos sean sumamente lentos, por lo que desde hace algunos años se pueden llevar a cabo las sucesiones intestamentarias ante nosotros, recordando siempre que no debe haber conflicto entre las partes y deben ser mayores de edad. Esto tiene grandes ventajas. Una de ellas es que los herederos pueden llevar a cabo su sucesión ante el notario de su preferencia. Otra es el tiempo. En las notarías se lleva a cabo mucho más rápido el trámite que en los juzgados. Y otra más sería el costo. Will, si no tenemos testamento, ¿qué necesitamos para poder llevar a cabo este trámite? Ok, como ya estableció Maru, el testamento marca la voluntad
del testador y ahí va a establecer quiénes son los herederos y los legatarios, inclusive el albacea. La ley suple esta ausencia de testamento y establece quiénes son los que tienen derecho a heredar. En primer lugar son los descendientes, nacidos o póstumos, el cónyuge o concubino, los ascendientes, los parientes colaterales hasta el 4º grado y por último tiene derecho a heredar la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del estado el 50% para efecto de aplicarlo a la asistencia pública. ¿Cómo hay que demostrar el entroncamiento? Bueno, tenemos que tener las actas de defunción, las actas de nacimiento, de matrimonio, inclusive el acta de concubinato para poder acreditar este entroncamiento y poder iniciar la sucesión intestamentaria ante notario. Ok. Ahora, tanto en las sucesiones testamentarias como en las intestamentarias, Noé, ¿cuál es el procedimiento o cuáles son las etapas que debemos de seguir para llevar a cabo las escrituras? Bueno, existen 3 etapas que nos marca la ley. La primera es la junta de herederos y se puede presentar ya sea el albacea, los herederos o los legatarios o cualquier persona que se sienta con derecho a heredar. En esta etapa es la reunión de los herederos, se designa un albacea provisional y se hace la protocolización junto con 2 publicaciones que tienen que realizarse en el periódico de mayor circulación del estado con un intervalo mínimo de 10 días. Posterior a esto, el albacea provisional se presenta junto con todos los herederos y todos los que se sientan con derecho a heredar con el inventario y avalúo de todos los bienes que existan o que sean de la persona que falleció en este caso y se hace la protocolización de los inventarios y avalúos. Y obviamente también se hacen 2 publicaciones que tienen un intervalo de 10 días como mínimo en el periódico de mayor circulación para que cualquier persona que se sienta con derecho a heredar pueda presentarte ante la notaría y bueno, se da aviso que ya se hicieron los inventarios y avalúos. Y la tercera etapa ya es cuando se hace la adjudicación de los bienes inmuebles y bueno, ya se procede a hacer la escritura pública correspondiente y se inscribe en el registro público de la propiedad. Estoy llevando a la notaría una intestamentaria, pero resulta que uno de los herederos vive en otro estado y no tiene manera de venir, o sea, le es muy complicado. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Ok, como ya establecimos, la primera parte es donde tienen que concurrir todos para aceptar o repudiar la herencia, inclusive el cargo de albacea. Entonces, si alguien no puede acudir a la notaría, puesto que está en otro estado, lo que puede hacer es otorgar un poder especial para efecto de que alguien los represente dentro de este procedimiento ante notario. Ok, ¿y qué pasaría, Noé, si hubiera un inmueble que está fuera del país? Bueno, lo más importante es que esté inventariado en los inventarios y avalúos y que se haya protocolizado. Se tiene que apostillar y bueno, se da aviso al consulado o embajada correspondiente y se tiene que regir de acuerdo a las leyes del país donde se encuentre el inmueble que hayan heredado. Pero tiene que estar en el haber hereditario, inventariado y posteriormente será el procedimiento. Y si una persona del extranjero que es nombrado heredero quiere o se va a aplicar el inmueble de la herencia, ¿tiene algún requisito? Si es un extranjero que vive en otro país, tiene que solicitar un permiso especial en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo autoricen para poder heredar ese bien inmueble. A ver, ¿alguna vez alguna persona llegó a la notaría queriendo otorgar su testamento y nos dijo, tengo a mis 2 hijos y tengo a mi esposa, pero tengo un hijo fuera del matrimonio? ¿Lo puedo reconocer? ¿Se puede reconocer a ese hijo en el testamento? Claro, el Código Civil Estado de Puebla hay una disposición que el testador puede dentro del testamento, dentro de las cláusulas del testamento, reconocer al hijo. En alguna ocasión, durante la maestría, algún maestro nos dijo que no hay que mezclar sangres. Entonces, lo ideal es que esta persona
le deje, previo al hijo que está fuera del matrimonio, le deje su patrimonio de una vez, y en el testamento que nada más incluya a los hijos y a la esposa que tiene en el matrimonio en ese momento. Okay. Pero sí se puede reconocer, es una cláusula irrevocable totalmente. Sí, así es una cláusula irrevocable porque el testamento es una figura que se podemos revocar y se aplica el último testamento. Sin embargo, si hay un reconocimiento de un hijo en un testamento, esa cláusula es irrevocable, y aunque el testador otorgue posteriores testamentos, esa cláusula sigue surtiendo los efectos correspondientes. Okay. En el caso de que los herederos sean menores de edad, ¿qué pasa? Ok, la ley establece que para poder llevar esta sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, ante notario, todos deben de ser mayores de edad o estar emancipados. Entonces, si hubiera menores de edad, tendrían que acudir a las instancias judiciales procedentes para llevar a cabo dicha sucesión. Okay. Incluso puede aparecer la cónyuge encinta. ¿Y qué pasa? También se tienen que esperar a ver a un médico que haga los estudios, que efectivamente demuestre que está en estado de preñez, y pues va a tardar un poquito ese trámite sucesorio hasta que realmente nazca y vivo ese hijo. Así es, porque heredan los descendientes nacidos o póstumos. Eso es. Ok, a ver, ¿alguna vez llegó un sacerdote con el testamento de su papá queriendo saber si podía iniciar la sucesión? Entonces, aquí en Noé, ¿qué pasa con las personas, los ministros de culto? Bueno, por supuesto que ellos, si presentan un testamento y es de sus padres o en su caso de sus abuelos, ellos pueden hacer la apertura de la sucesión testamentaria y pueden heredar cualquier bien inmueble siempre y cuando venga de sus familiares directos. Exactamente, o sea, ellos también pueden otorgar su propio testamento. Y también pueden otorgar, sí, claro. Ajá, aquí nada más hay que mencionar que la ley indica que son incapaces de heredar por testamento los ministros de cualquier culto con respecto al testador al que hayan prestado auxilios espirituales, ¿no? O sea, en ese caso sí se vuelven incapaces para poder heredar. Maru, ¿qué pasa? En ocasiones llegan las personas, traen el testamento, se hace la radicación de la sucesión testamentaria, pero cuando vamos a hacer el inventario vemos que las escrituras hablan de terreno y sin embargo ya existe una casa. ¿Qué podemos hacer para regularizar esa situación de que la escritura es terreno y actualmente hay una casa habitación? Ok, en la aplicación de bienes se incluye otro capítulo de declaración de construcción de casa habitación o declaración de erección. Entonces le tenemos que pedir que solicitar a la albacea que tramite alineamiento número oficial, constancia de uso de suelo, determinación de obra, o licencia de construcción también, uso de suelo y plano arquitectónico. Una vez reunidos estos documentos, se elabora la declaración de construcción y así los herederos podrán adquirir casa habitación. ¿Y ante qué autoridad se tramitan todos estos permisos? Ante el Instituto de Catastro del municipio de la ubicación del inmueble. Okay. Pagando sus derechos respectivos, sus derechos estatales, que se paga por metro cuadrado de construcción, junto con los derechos de inscripción de la transmisión de ese inmueble. En Noé, ya que se hizo la escritura, se inició el trámite sucesorio, se hicieron las publicaciones, se pagó el nombramiento de albacea, viene en el capítulo de inventarios, avalúo, ya se aplicaron los bienes, ya firmaron. ¿Qué pasa después de que firmamos la escritura? Bueno, se tiene que cumplir con los requisitos de ley, que son obviamente pagar los impuestos y derechos correspondientes. En el caso de las aplicaciones de bienes son el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que se paga en cada municipio del estado de Puebla, en este caso, y los derechos del registro público de la propiedad. Ya se inscribe en el registro público y ya cada persona puede tener su escritura correspondiente. Exacto, aquí el único impuesto que no se paga es el impuesto sobre la renta, ¿no? Que es el impuesto federal, aquí quedamos
exentos de ese pago. Noé, y en las sucesiones, aparte de los impuestos que ya nos dijiste que se tienen que pagar, los derechos de inscripción y todo esto, que Majo nos comentó que no se puede pagar, bueno, no que no se pueda, no, se exenta el impuesto sobre la renta, ¿qué pasa con el IVA? Igualmente que el impuesto sobre la renta es un impuesto que es exento, todos los impuestos federales son exentos para el tema de sucesiones. Okay. ¿Qué pasa en este caso, Maru, si algún inmueble que se va a heredar tiene una hipoteca? Bueno, los herederos aceptan la herencia con beneficio de inventario, excepto si el heredero, solidariamente junto con el autor de la herencia, tienen algún crédito, entonces, bueno, eso sí lo tiene que pagar el heredero, pero acepta la herencia con beneficio de inventario. En caso de que ya se inició la sucesión, se tienen que hacer las publicaciones respectivas. ¿Qué pasa si interviene alguna otra persona? Ok, bueno, para poder llevar las sucesiones ante notario, un requisito indispensable que marca la ley es que no haya controversias. Y si en algún momento del procedimiento surgiera alguna controversia o después de las publicaciones compareciera alguien que cree que tiene mejor derecho, nosotros ya no podríamos como notarios continuar con dicho procedimiento. Tendríamos que remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia para efecto de que él lo turne al juez de lo familiar correspondiente. Puede ser algún acreedor que tenga interés en la sucesión y que algún heredero quiera repudiar la herencia. El acreedor puede intervenir con el juez y decirle que puede adquirir puede aceptar el nombre del heredero que repudió la herencia. Así es. Y también en los testamentos hemos visto que se establecen condiciones para heredar. Una condición, por ejemplo, podría ser que se le dé una pensión a la abuelita durante X tiempo. Como notarios tenemos que supervisar esa condición se cumpla, ¿no? Pues realmente es muy complicado que nosotros como notarios podamos vigilar que se cumpla con esa condición. Entonces lo que se les recomienda a nuestros clientes o los herederos es que, bueno, hagan su sucesorio testamentario e intestamentario correspondiente y que cumplan con esa condición moral de hacerse cargo, en este caso, pues de su abuelita o de si hay algún menor, pero realmente no es algo que nosotros podamos vigilar y ver que se cumpla con eso que manifestó el que dictó su testamento. Y sobre todo saber si hay cómo cumplirlo, ¿no? Porque qué tal si ya no hay masa hereditaria, ya no hay inmuebles y no hay cómo cumplir realmente con esa obligación, pues se vuelve imposible cumplirla, ¿no? Y quedarían a salvo los derechos de, en este caso, la abuelita, de si en un momento dado no se cumple con esa condición de recibir alimentos, pues podría ella demandar el cumplimiento, obviamente, ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. ¿Qué pasaría en este caso si estamos llevando a cabo la radicación en nuestras notarías y desafortunadamente uno de los herederos, que estuvo en la Junta de Herederos, fallece? Ok, como ya pasamos esa etapa donde se acepta o se repudian los derechos hereditarios y en este caso ya se aceptaron los derechos hereditarios y fallece ese heredero, se tendría que iniciar la sucesión correspondiente de ese heredero para que sus herederos se apersonen a esta sucesión y puedan representar los derechos del heredero. Otra situación que se ha presentado es cuando ya el albacea acepta su encargo de ser el albacea, pero por determinada situación que tiene que viajar o alguna enfermedad no puede desempeñarse como albacea. ¿Quién representa al albacea? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, en este caso el albacea, si realmente se ve incapaz de realizar su función como albacea, puede otorgar un poder ante el notario público específicamente para que se cumpla con su función de albacea. Ok, ¿y Maru puede cobrar el albacea su función? El testador
a la hora de redactar el testamento puede señalar alguna retribución a favor del albacea. En caso de que no aparezca esa cláusula en el testamento, el albacea puede cobrar 5% sobre lo efectivo o lo líquido que aparezca en el patrimonio, el 10% sobre los productos, los frutos, o si el albacea va a llevar también la partición, puede cobrar dependiendo el arancel. Okay. Pero sí puede cobrar. Sí puede cobrar, o también inclusive podemos poner nosotros en el testamento que su actuación será sin derecho a cobro ni remuneración alguna. Entonces ahí queda totalmente claro que el albacea no va a poder cobrar. Y también en el testamento el testador puede dispensar de la obligación de otorgar alguna garantía al albacea para cubrir su encargo. El testador lo puede hacer. Okay. Y el cargo de albacea es totalmente voluntario. Exactamente, okay. Hay que recordar que si renuncia sin justa causa, también pues va a perder todo lo que le hubiera podido tocar. Exactamente, así en la herencia. Así es. Oye, Will, ¿y qué pasa si alguno de los herederos repudia la herencia y dice que él no quiere heredar absolutamente nada de lo que se encuentra en el testamento? Ok, cualquier heredero está en su derecho de aceptar o repudiar la herencia. Normalmente en los testamentos hemos visto que el testador designa un heredero y puede designar a un heredero sustituto en caso de que repudie la herencia. Si es un juicio intestamentario y los que tengan derecho conforme a la ley a la herencia también pueden hacer ese repudio, y entonces la masa hereditaria se repartirá entre las personas que hayan aceptado la herencia. También puede ser que se estableció el derecho a acrecer. Entonces, si uno de los herederos repudia la herencia, el otro acrece en su favor. Esa parte. Puede ser tanto el coheredero como el colegatario. Tienen derecho a crecer. Exactamente. Ahora, supongamos que sacamos un crédito en el banco y ellos te piden, ¿no?, poner de beneficiario a X persona, y en mi testamento había puesto a alguien totalmente diferente. ¿Ahí qué sucede? Pues nosotros como notarios públicos, notarias, nos tenemos que basar única y exclusivamente a lo que dice el testamento. Aunque ellos hayan designado algún beneficiario, en este caso, si él dictó su testamento y está en el testamento que el dueño de ese inmueble va a ser Wilma, nosotros tenemos que hacer la adjudicación de bienes a nombre de Wilma. Y es que en todos lados pasa, ¿no? En Infonavit, en los créditos bancarios, así, te piden beneficiarios. Entonces, y esto pasa pues después de que otorgas el testamento y ahí entran en duda. Entonces, pues nos tenemos que regir con el testamento, ¿no? Maru, ¿y si existe un incapaz nombrado dentro del testamento o en el intestamentario, tiene derecho un incapaz de heredar? Claro, los incapaces aceptan sus derechos hereditarios mediante un representante legal o los que tengan la patria potestad. Y si en su caso quieran repudiar la herencia, necesitarían autorización judicial, tanto los que ejercen la patria potestad como sus representantes, para poderla hacer. ¿Y qué pasaría si estamos igual haciendo una asociación legítima y intestamentaria y de repente de la nada aparece un testamento? Ok, bueno, lo primero sería verificar la autenticidad del testamento solicitando al archivo de notarías que nos corroboren que ese testamento es la disposición del decuyus, y continuamos con nuestro procedimiento agregando la disposición testamentaria que existe por parte del decuyus. No hay ningún problema, aunque hayamos iniciado una sucesión legítima, se puede convertir en una sucesión testamentaria. Exactamente, o sea, en el mismo expediente se continúa el intestado y ya se tramitará el testamentario en cuanto haya lugar. Ahora, pasa mucho, sobre todo en nuestras ciudades, en OE, vienen las personas que viven en el extranjero, 2 años después regresan y se enteran de que su papá falleció y aquí ya se aplicaron y ya pasó todo esto. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa?
Bueno, existe un incidente de petición de herencia. Prescribe en 10 años y esos 10 años se toman desde la aplicación y empieza a correr los 10 años. Si esta persona se entera después de que se aplica 12 años y pretende interponer un incidente de petición de herencia, pues ya no va a poder, ya no prescribe, ya totalmente prescribe la acción, ya no tendría derecho. Ok, y Maru, ¿y qué tal si ya hiciste tu inventario del acervo hereditario y de repente existen cuentas bancarias que no se tomaron en cuenta dentro de ese inventario? Bueno, en ocasiones hay clientes y hay instituciones bancarias que le solicitan a los herederos que aparezcan en el inventario las cuentas bancarias. Entonces se tiene que hacer una ampliación al inventario. En ocasiones las instituciones bancarias no piden que en el inventario aparezcan esas cuentas, nada más solicitan la aceptación de la albacea y de los derechos hereditarios, y con ese simple documento van a la institución bancaria y el dinero lo asignan a las cuentas de los herederos. Entonces, pero en el caso de que lo soliciten, pues sí se tendría que ampliar el inventario y señalar las cuentas bancarias que dejaron. Oye, ¿y si se legan acciones? En caso de las acciones, bueno, se tendrían que solicitar la constitutiva de la sociedad mercantil, la última acta de asamblea para ver la distribución de las acciones, ver el capital fijo, el capital variable, el monto de las acciones, en qué valor se van a tomar las acciones para la aplicación de los bienes, y después se tendría que redactar junto con todos los accionistas una acta de asamblea manifestando que un accionista ya falleció, que se tramitó la sucesión y se adjudicarán la parte proporcional que ocupe este accionista dentro de la sociedad. Se inscribe en el registro público, se pagan los derechos correspondientes, se emiten las acciones a nombre de los herederos y es todo. Eso está presente. Ok, y Noé, en el caso de bienes muebles, por ejemplo, joyas, ¿ahí cómo se hace? Bueno, lo que se les recomienda a las personas que van a dictar su testamento es que en el caso de bienes muebles, como no sé, relojes, joyas, anillos, monedas, pues que se las entreguen en vida a sus hijos y que determinen para quién es cada cosa. En el caso de que no lo hayan hecho, pues se tiene que acudir con un perito evaluador que esté inscrito en el Tribunal Superior de Justicia para que haga la evaluación correspondiente de cada una de las pues joyas y, o sea, y de los bienes muebles, y pues ya sobre eso se puede uno basar para pues el sucesorio correspondiente. Y si fuera ganado, frutos. Pues de igual manera es preferible que digan así de mis vacas van para mi hijo Juanito, pero si no, pues igualmente se tiene que hacer un avalúo de todas las cabezas de ganado, caballos, en este caso frutos, si tienen así de que muchos árboles de manzana, para determinar cuál va a ser el valor que se le va a dar a pues esos animales y a las hectáreas de frutos. Okay. Igual tiene que estar inscrito en el Tribunal Superior de Justicia y ya con eso nosotros podemos darle un valor a esos bienes para ponerlo en nuestras actas correspondientes. Ok. Ahora comentábamos un caso, Maru, ayer nos comentabas un caso de cuando la persona no conoce a la albacea. Entonces ahí, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿lo llevaríamos a cabo? ¿Qué harías? Pues la ley dice que tienen que comparecer en una sucesión testamentaria todas las personas que están señaladas, tanto los herederos, legatarios, inclusive el albacea. Yo creo que se tendrían que hacer publicaciones en el periódico, se consultaría en la base de datos del INE para efecto de tratar de localizarlo, pero yo creo que no podríamos realizarlo, mi punto de vista, ante la notaría para efecto de que lo hagan directamente en el juzgado competente. Okay. No obstante que el testamento es la última voluntad del testador,
nos hemos encontrado que en las instituciones bancarias está establecido un beneficiario, no toman en cuenta esa disposición testamentaria, ¿no? Aplican directamente al beneficiario. Entonces, lo que sugerimos es que si hay algún cambio en su beneficiario, tengan que cambiar el testamento para efecto de que la disposición testamentaria y el beneficiario que hayan establecido en la institución bancaria sea el mismo, para no tener, obviamente, esta contraposición entre sus herederos. Sí, no vayan a la par. De todo lo que hemos escuchado y los asuntos que hemos planteado, sugerimos que acudan al notario de su confianza para redactar el testamento. De hecho, existen programas federales, como en el caso de septiembre, mes del testamento, en el que convocan a la ciudadanía para acudir al notario y otorgar el testamento. Bueno, también les recordamos que, como dijo Maru, pues que se acerquen a las notarías o notarios y notarias de su confianza, que se asesoren correctamente, recordarles que pueden hacer los sucesorios testamentarios o intestamentarios ante notario o notaria pública, que es mucho más fácil y rápido en los tiempos, y que pues tengan la confianza de que vamos a darles la mejor asesoría a todos ustedes y lo que mejor les convenga, para que todos los herederos pues queden tranquilos y estén de acuerdo con lo que se lleve a cabo en nuestras notarías. Ok, entonces acá recordar que podemos llevar a cabo las sucesiones testamentarias e intestamentarias ante nuestra fe, siempre y cuando no haya controversia y sean mayores de edad. Esto, recordemos que las ventajas que tiene es que va a ser mucho más ágil que en un juzgado, pues que pueden elegir libremente, pueden ir al notario de su preferencia, y que además el costo va a ser mucho más bajo. Pues muy bien, como se pueden dar cuenta, llegamos al fin de este programa Día a Día en tu Notaría. Muy agradecido con todos ustedes por la participación que tuvieron, excelente participación. Gracias, por supuesto, también al Colegio de Notarios del Estado de Puebla, que nos permitió utilizar estas instalaciones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.